El día de hoy entonces yo quiero compartir este sermón que he titulado de esa manera: vive una vida dando fruto. Y quiero tomar como base para la predicación el pasaje ahí en Juan 15, versículos del 1 al 8. Léalo junto conmigo en silencio mientras yo, ¿verdad?, lo leo en voz alta. Dice la palabra de nuestro Dios: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente, yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no podéis hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Cierre sus ojos y vamos a orar. Señor, te agradecemos por tu palabra, por esta oportunidad que nos das de poder meditarla juntos como tu iglesia. Rogamos, Señor, que sea tu Espíritu hablando a nuestra vida, que podamos comprender el mensaje y de esta manera salir de aquí para ponerlo en práctica y para compartirlo con las demás personas. Que nada ni nadie, Señor, te impida hablar a nuestra vida, porque nosotros estamos listos para recibir tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Comienzo, hermanos, la predicación mencionándole a cada uno de ustedes que la palabra fruto se usa 66 veces en el Nuevo Testamento. Si usted, ¿verdad?, se da la tarea de leer cada uno de los 27 libros que conforman el Nuevo Testamento, va a poder identificar que la palabra fruto aparece 66 ocasiones. Y se usa esta palabra para hacer alusión a 3 clases de fruto. No siempre está hablando solamente del fruto de los árboles, ¿verdad?, de las frutas, de la que viene de una semilla. El fruto, ¿verdad?, también cuando lo encontramos en la palabra puede hacer alusión a algo natural, ¿verdad? Que ese sí, pues es el fruto del higo, las uvas, las pasas, las olivas, ¿verdad? Eso del olivo, pues es un fruto natural. Pero también la Biblia usa esta palabra fruto para hacer alusión o referirse al fruto biológico. ¿Cuál es el fruto biológico? Pues los bebés o la cría, ¿verdad?, de los animales, del ganado. Pero la Biblia también usa esa palabra fruto para referirse a un aspecto, a un área espiritual. Y cuando la Biblia en el Nuevo Testamento habla acerca del fruto, está haciendo referencia al fruto espiritual, que es el que nos mostró Cristo. Mientras estuvo aquí en la tierra, Cristo, ¿verdad?, nos dio ejemplo de ese fruto espiritual. Y ese es el que hemos estado estudiando en toda esta serie. El fruto del amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. Eso es a lo que la Biblia se refiere cuando habla del fruto espiritual. Dios quiere ver esa clase de fruto que produce el Espíritu Santo en nuestra vida. Y esa, ¿verdad?, es la definición que Dios da para una vida productiva. Una vida productiva no es una vida que produce muchos recursos, que produce muchas influencias, que produce mucho dinero. No, una vida productiva a la luz de la palabra es una vida que produce amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe y los demás frutos del Espíritu Santo. Eso es en realidad una vida productiva según lo que Dios dice en su palabra. Y de hecho, hermanos, Jesús, como Hijo de Dios, dice que la prueba de que tú eres un discípulo de Él
de que yo soy un discípulo de Él es si estoy produciendo fruto. Si no estoy produciendo fruto, entonces Jesús dice, pues no eres discípulo. Eres simpatizante, eres oyente, pero un discípulo produce fruto. ¿Y un discípulo qué fruto produce? Otro discípulo, ¿verdad? La manzana, ¿qué fruto va a producir? La semillita, una manzana. No, la manzana va a producir una pera o una naranja. Entonces dice Jesús, un discípulo mío, verdadero, debe de estar produciendo fruto, o sea, a otros discípulos. Pero también, ¿verdad? Nos deja claro que esto no es porque nosotros seamos muy capaces, muy hábiles, no. Jesús dice, ¿verdad? Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes y les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Eso lo dice ahí Juan capítulo 15. Y si nos damos cuenta, entonces también podemos entender que el Señor, Dios Padre, anhela que produzcamos mucho fruto. No nada más que produzcamos poquito fruto, mucho. Y que ese fruto, ¿verdad?, sea duradero. Y que ese fruto sea productivo para su obra aquí en la tierra. Hoy entonces, como cierre de esta serie de predicaciones, quiero que con la ayuda de Dios, cada uno de nosotros podamos ver 4 acciones que la Biblia nos dice que debemos hacer para ser productivos, para ser fructíferos. 4 acciones sencillas basadas ahí en Juan 15, pero también en otro pasaje de la Biblia que nos habla acerca de esto del fruto, para que entonces tú y yo podamos entender qué es lo que debemos hacer para producir fruto, para dar evidencia de que somos sus discípulos, pero también para obedecer el anhelo que Dios tiene de su iglesia, que sea una iglesia que produzca mucho fruto, que sea de bendición para su obra. El primero de estas acciones o el primer consejo que nos da la Biblia misma para poder producir mucho fruto, para ser fructíferos, para ser productivos, lo encontramos ahí en Jeremías capítulo 17, versículos 7 y 8. Dice aquí que entonces la primera acción, si queremos vivir una vida productiva, una vida fructífera, debemos cultivar nuestras raíces. Si tú de manera personal quieres escuchar este mensaje, lo que necesitas hacer para ser fructífero, para ser productivo, es cultivar tus raíces. Dice la palabra de Dios en Jeremías 17, versículos 7 y 8, pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. Y luego hace esta comparación, esas personas que confían en el Señor y que han hecho que Él sea su esperanza y en Él tienen su confianza, son como árboles plantados junto a la ribera de un río, junto a la orilla de un río, con raíces que se hunden en las aguas. Y dice ahí el profeta Jeremías, inspirado por Dios, a esos árboles no les afecta el calor. Los 40 grados, hermanos, que sentimos en esta semana, 2 días, no le afectan a esos árboles, porque son árboles que han cultivado sus raíces. Dice también el pasaje, no les afecta el calor, ni le temen a los largos meses de sequía, sino que sus hojas están siempre verdes y nunca, subraya eso ahí en su bosquejo y en la Biblia también, nunca dejan de producir fruto. ¿Por qué? Porque esos árboles, a pesar de que hay calor, a pesar de que hay sequías que son sinónimo de pruebas, de problemas, tienen raíces firmes. Y esas raíces le dan la oportunidad de producir mucho fruto. Si nosotros, hermano, queremos vivir una vida productiva, cada uno de nosotros debe de tener primero buenas raíces, para que entonces se produzca fruto. Si no tenemos raíces, ¿qué va a pasar? Yo no soy un experto, hermanos, en esto de la siembra, ¿verdad? Los árboles y los frutos. Pero si no tenemos raíces, sencillamente no vamos a producir ningún fruto. Porque para producir fruto necesitamos tener raíces firmes.
bien arraigadas. ¿Por qué necesitamos raíces? ¿Por qué necesitamos cultivar, verdad, nuestras raíces? Porque hay tiempos difíciles. Los árboles, ¿verdad? Y sobre todo la gente que trabaja con los árboles o en el campo sabe que hay tiempos difíciles, tiempos de sequía, donde el agua no está, ¿verdad?, en exceso. Los tiempos de calor, esos tiempos de sequía, solamente se van a superar si hay raíces bien afirmadas y bien cultivadas. Por eso es que tú y yo necesitamos, hermanos, si queremos producir este fruto del Espíritu Santo en nuestra vida, cultivar nuestras raíces. Cultivar nuestras raíces. La raíz, hermanos, en un árbol es la línea de sustento para alimentar la planta, para alimentar el árbol. El árbol no se alimenta cuando usted le echa agua, ¿verdad?, a las ramas. No sé cuántas de mis hermanas aquí en la iglesia tienen matas y plantas, pero usted no le echa agua nada más a la rama, al árbol. ¿A qué le echa agua? A la tierra, alrededor. ¿Por qué? Porque sabe que ahí abajo en la tierra están escondidas las raíces. Entonces nosotros, ¿verdad?, tenemos que entender que para comenzar a dar fruto, para comenzar, ¿verdad?, a vivir una vida productiva, debemos afirmar bien nuestras raíces. Hace algún tiempo, hermanos, leí acerca de la planta de la banana, del plátano. Y me puse a investigar, ¿verdad?, cómo esta planta tiene una característica muy importante que es prácticamente indestructible. Se puede cortar en pequeños pedazos y esa planta vuelve a crecer. Se puede quemar la planta y esa planta vuelve a crecer. Pero si alguien quiere acabar con esa planta de plátanos, con esa planta de las bananas, solamente hay una forma de acabar con ella y es desarraigándola, quitándole las raíces. ¿Por qué? Porque esta planta tiene esa característica de que las raíces son la clave de su crecimiento, son la clave de su fruto, de su productividad. Si usted, hermano, quiere tomar esto como ejemplo para su vida, como cristiano, necesita ser como esa planta de las bananas, que tiene firmes sus raíces y que aunque vienen tiempos difíciles, donde es cortada, donde es quemada esta planta, usted, así como esta misma plantita, pueda seguir produciendo fruto, pueda seguir afirmando sus raíces y cultivándolas con la ayuda de nuestro Dios. ¿Cómo se cultivan las raíces? Bueno, las raíces espirituales, porque le digo, yo no sé nada de plantas, pero en base a la palabra, pues he estudiado algo y he visto que si alguien quiere cultivar raíces, porque ha entendido que su propósito es vivir una vida dando fruto, esa persona debe de cultivar las raíces desarrollando una lectura, una meditación de la palabra. Cuando tú, hermano, hermana, amigo, joven, visitante, empleas tiempo para leer la palabra de Dios a diario, para meditarla, para memorizarla, pero también para obedecerla, entonces tú estás cultivando tus raíces. Y tarde o temprano van a crecer esas raíces hacia abajo y te van a dar la firmeza y la fuerza. Y además te van a ayudar a soportar el calor de la presión, el calor de la sequía. Así que, ¿quieres dar fruto? ¿Quieres vivir una vida productiva? Es pregunta, hermano. Acuérdate, esto es sí y esto es no. ¿Quieres vivir una vida productiva? Una vida dando fruto. Lo primero que necesitamos hacer es cultivar estas raíces que tenemos. Y eso lo vamos a hacer practicando las disciplinas espirituales. La lectura de la palabra, la oración, la memorización, la obediencia. Porque entonces vamos a poder estar caminando hacia adelante con el propósito de producir mucho fruto para honra y gloria de nuestro Señor. Segunda cosa que necesitamos hacer, segunda acción, queremos dar fruto, queremos vivir una vida productiva, hay que eliminar la hierba mala. No nada más, hay que cultivar las raíces, hay que eliminar, hay que separar eso que no ayuda a que la planta crezca, eso que estorba, ¿verdad? Eso que incluso le quita vida, nutrientes a los árboles. Y eso también lo tenemos que hacer en nuestra vida. Si nuestro anhelo y deseo es, ¿verdad?, producir mucho fruto para el Señor. Ahí la palabra de Dios dice en Lucas 8, 11 al 14, hablando Jesús acerca
de los terrenos, ¿verdad? Donde puede caer la semilla, que es su palabra. Él dice, ¿verdad? Este es el significado de esta parábola, la semilla. Es la palabra de Dios. Y dice, las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen el mensaje, pero muy pronto ese mensaje es desplazado por hierbas malas, por hierbas que no quieren que se cultiven raíces, que hierbas que no quieren que crezca y dé fruto ese árbol, esa planta. Y dice, ¿verdad?, que esas hierbas malas que hay que eliminar son las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida. Porque si no lo hacemos, nunca vamos a crecer hasta la madurez. La segunda acción, hermanos, bíblica, que necesitamos para ser productivos y para poder dar mucho fruto, es eliminar de nuestra vida toda la hierba mala. Todas las preocupaciones, todos los placeres que nos distraen, que no nos permiten concentrarnos en el propósito y el plan que Dios tiene para nuestra vida. Jesús, hermanos, ilustra esto en esta parábola del sembrador que se narra ahí en Lucas. Él menciona 4 tipos de terreno. No sé cuántos conocen ahí, ¿verdad?, esta parábola, pero cada uno de estos terrenos representa una manera en la que cada persona que escucha el mensaje puede responder a la palabra de Dios, puede responder al mensaje que le está siendo predicado. Y nos dice, ¿verdad?, la palabra misma, que si queremos producir fruto, es necesario que cultivemos raíces, pero también que eliminemos la hierba mala. Te voy a preguntar, hermano, sin necesidad de que me respondas, ¿cuáles crees tú que son las hierbas malas de tu vida que debes eliminar? ¿Cuáles son esas hierbas que no están permitiendo que tú crezcas, que cultives tus raíces, que des fruto, que vivas una vida productiva, que vivas una vida llena de amor, de gozo, de paz y todas las demás virtudes? ¿Qué está obstaculizando ese crecimiento en tu vida? Eso que has identificado, eso que estás pensando, hay que eliminarlo, porque esa hierba mala no permite que crezcas, no permite que des fruto. Por eso te pregunto, ¿cuáles son en tu vida las hierbas malas? Hay muchas hierbas malas, muchos tipos que pueden crecer en tu vida y en la mía, y que pueden estar ahogando nuestra vitalidad espiritual, que pueden estar obstaculizando nuestro crecimiento. Voy a mencionar solamente algunas de esas hierbas malas: las preocupaciones, las malas amistades, los vicios, las conductas negativas, el resentimiento, la falta de perdón, el orgullo, la soberbia, la mentira. Esas son hierbas malas que si tú no las eliminas de tu vida, ¿qué crees? No vas a crecer, porque eso impide tu crecimiento. Necesitamos, hermanos, esas hierbas malas, esos distractores que nos agotan, que nos roban tiempo, que nos quitan energía, que nos hacen desperdiciar dinero, eliminarlos, porque esos distractores, esas preocupaciones, toda esa hierba mala nos impide producir fruto espiritual. En este pasaje ahí Jesús menciona solamente 3 tipos de hierba mala. Identifíquelas conmigo. La primera, las preocupaciones. Estas hierbas malas son las inquietudes y preocupaciones diarias que demandan tu atención. En tu día a día, ¿qué es lo que te roba la atención del Señor, de tu vida espiritual, del estudio de su palabra? ¿Qué es lo que te distrae en tu día a día? ¿El celular? ¿Alguna amiguita que nada más viene con el chisme a ver qué encuentra, a ver qué saca? La televisión, las telenovelas, no sé todavía, hermanas, ¿ven telenovelas o no? Pero muchas veces eso quita tiempo. Eso desplaza, ¿verdad?, nuestras prioridades. Eso nos roba la atención. El Netflix, cualquier serie, película, eso puede ser algo que nos esté
quitando, ¿verdad?, la atención de lo que en realidad debe tenerla, que es nuestro Dios y nuestra vida y crecimiento espiritual. Luego también dice aquí, ¿verdad?, Jesús, que hay otro tipo de hierba mala. ¿Cuál es? Las riquezas. Yo le he dicho, hermanos, Jesús habló demasiado acerca del dinero. ¿Por qué? Porque es algo en lo que el hombre, así como tú y como yo, pone mucho su atención. Y eso también dice aquí Jesús de manera clara: hay que eliminar esa hierba mala de las riquezas. ¿Y cuál puede ser esa hierba mala en tu persona? Tu trabajo. Eso puede ser una hierba mala que tú tienes que eliminar. No estoy diciendo, hermano, no me malentiendas, que mañana vayas y renuncies, pero que eso no sea, ¿verdad?, tu prioridad. Hay hermanos, ¿verdad?, que yo entiendo la necesidad que pueden tener, pero están trabajando y se están desgastando y se están perdiendo la bendición de participar en las actividades de la iglesia, de crecer espiritualmente por culpa del trabajo. Hay hermanos de esta iglesia que están perdiendo la oportunidad de criar a sus hijos en la instrucción del camino por culpa del trabajo. Y usted, hermano, cree que se está justificando cuando no es así. Su primer prioridad no es trabajar. Su primer prioridad es su vida espiritual. Su familia, si es padre o madre. Su iglesia, si ya es creyente y ha recibido a Cristo. Así que, hermanos, dejemos esa hierba mala, eliminémosla. Hay muchos que por el trabajo, ¿verdad?, no están sirviendo en un ministerio, no están participando en las actividades. Y luego, ¿verdad?, si no es el trabajo, es el cansancio que les produce el trabajo. Hermanos, todos aquí tenemos actividades. Aunque usted no lo crea, todos tenemos actividades, ocupaciones, todos tenemos también días en los que estamos cansados. Pero hay que hacer a Cristo nuestra prioridad. Hay que eliminar, hermanos, esa hierba mala de las riquezas. Puede ser eso tu trabajo o tu negocio, que demanda mucho de tu tiempo, que ahora resulta, ¿verdad?, que esa misma bendición que Dios te ha dado es la que te roba la atención del Señor. Hay que tener cuidado, hermanos, porque es una línea muy delgada que con mucha facilidad tú y yo estamos cruzando, pensando que tenemos justificación. También nos dice, ¿verdad?, aquí Jesucristo, que hay otra hierba mala que hay que eliminar. ¿Y cuál es esa hierba mala? Los placeres. El quedarme acostado el domingo hasta la fresca de mediodía. ¿Sí o no es bien rico de despertar tarde el fin de semana? La cama está más rica, ¿a poco no? El clima enfría más. Pero aquí nos dice de manera clara Cristo: ¿quieres vivir una vida productiva? Elimina esos placeres. Hay que hacer sacrificios, hermanos. Aquí yo se lo digo, aquí venimos a la iglesia, si usted está bien comprometido, 2 o 3 veces por semana. Y ahora no venimos así tampoco a las 7 de la mañana. Venimos a las 10:30. Fácilmente usted puede despertarse a las 9, arreglarse en media hora y venirse para acá. Si vive muy lejos, a lo mejor se va a hacer 30, 40 minutos. Pero ¿por qué no estamos cumpliendo ese deber? Porque esa hierba mala de los placeres está creciendo y creciendo. Y el sábado, en vez de dormirnos temprano, o bueno, no tan tarde, ahí estamos hasta las 3 o 4 de la mañana. ¿Sí o no? Adolescentes, ¿sí o no? Yo he checado sus últimas conexiones. Porque, hermanos, también el pastor se duerme tarde, pero también el pastor se despierta temprano. Porque sabe que esto que venimos a hacer aquí es para mi crecimiento espiritual. Esto es para mi bendición, para que yo pueda producirle fruto a mi Señor. Entonces hay que eliminar esos placeres. Hay gente que dice, no, es que el domingo tengo el partido y ahí va con el placer del juego. En vez de venir aquí a la iglesia, que esto debe de ser un placer, que usted no cambie, ni negocie con nada ni nadie. Hay que eliminar eso. Yo le quiero preguntar, sobre todo a mis hermanas que tienen este conocimiento de las plantas que tienen ahí en su casa, ¿verdad? A lo mejor. ¿Cuánto esfuerzo, hermanas, tienen que hacer para cultivar la hierba mala?
Nada. La hierba mala sale solita y crece bastante. No hay que hacer esfuerzo para producir hierba mala. Crece muy rápido y crece por su propia cuenta. Por eso son hierbas malas. Y cuando crecen en nuestra vida hierbas malas, estamos evidenciándonos de que somos negligentes, de que no tenemos bien definidas nuestras prioridades. Y eso, ¿verdad?, está siendo un obstáculo para que tú y yo no estemos produciendo fruto. Así que, hermanos, ¿queremos vivir una vida productiva? ¿Queremos vivir una vida dando fruto? Hay que eliminar las hierbas malas. Lo tercero, ahí en Juan 15, si queremos realmente darle fruto a nuestro Señor, vivir una vida productiva, hay que cooperar con Dios. Él hace su parte, pero también espera que tú y yo hagamos nuestra parte. Dice ahí el pasaje, Juan 15, versículo 1 y 2, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto, para que den aún más. Si voy a ser un cristiano fructífero, si voy a vivir una vida productiva para mi Señor, debo cooperar con Dios cuando Él poda mi vida, cuando Él corta esas ramitas para que den más fruto. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Podar involucra cortar. Pero muchas veces creemos que Dios está cortando cosas de bendición de nuestra vida, cosas de bien. Pero no, Él está cortando esas ramas muertas. Está cortando, ¿verdad?, también a veces las ramas vivas para que puedan crecer aún más. Para sacudir el árbol, para sacudir una planta y entonces estimular su crecimiento. Por eso es que, hermanos, podar para los jardineros, para los que se dedican a esto de los viveros, es bien importante. Porque si no lo hacen, van a crecer hierbas malas. Y esas ramitas que están produciendo fruto van a seguir produciendo, pero muy poquito. Y el jardinero, los de los viveros, quieren que se produzca mucho fruto. El labrador quiere que se produzca mucho en la cosecha. Y así mismo es nuestro Dios. La cuestión aquí es que la mayoría de nosotros cree que cuando Dios nos está podando, cuando está podando nuestra vida, corta nada más el pecado y lo superficial que estorba en nuestra vida. Creemos, ¿verdad?, que Dios solamente corta eso. Y sí, hermanos, sí lo hace, pero no nada más hace eso el Señor. Él también además corta algunas cosas que están vivas, algunas cosas que tienen éxito en tu vida. Y no para que te torture, no para que tú te estés ahí lamentando, sino para que eso, ¿verdad?, que Él está cortando, dé más fruto. El Señor también corta esas cosas que están produciendo. ¿Para qué? Para que produzcan más. A veces el Señor, hermanos, va a cortar un negocio que va bien. A veces el Señor, en su inmensa sabiduría, va a cortar una relación satisfactoria. En algunas ocasiones va a cortar tu buena salud. En algunas ocasiones va a cortar algo bueno en tu familia. Y algunas de estas cosas pueden ser eliminadas de tu vida. ¿Para qué? Para que traiga el Señor mayor fructificación. Pero hermanos, cuando el Señor corta cosas buenas de nuestra vida para hacernos más saludables, aunque es algo que no nos agrada, es algo que es vital para nuestro crecimiento. Pero hermanos, cuando Dios corta algo de nuestra vida que está bien, que está siendo de bendición, que está dando fruto, ¿cómo nos ponemos tú y yo? ¿Cómo nos ponemos tú y yo? Ansiosos, preocupados, enojados, molestos, orgullosos, soberbios. Nos ponemos con Dios al tú por tú. ¿Por qué? Si tú me diste este carro, ¿por qué se está descomponiendo a cada rato? Porque a lo mejor el Señor quiere, ¿verdad?, que tú aprendas a depender más de Él que de tu carrito. A lo mejor, ¿verdad?, en tu negocio los números están disminuyendo y las cuentas. ¿Por qué? Porque Dios quiere que aprendas que Él es fiel.
y que Él te va a proveer y a sustentar, a pesar de que esa listita vaya a menos. El Señor quiere producir, hermanos, en nosotros más fruto, y por eso es que a veces poda de nuestra vida algunas cosas que están bien. Dios, hermanos, se glorifica, se llena de gozo y de alegría cuando sus hijos producimos mucho fruto. Pero, hermanos, para que eso suceda es necesario podar, es necesario cortar. Cuando en nuestra vida estamos siendo podados, alineados, recortados por Dios, recordemos que Él en sus manos tiene la podadora, o Él en sus manos tiene las tijeras. Ese Dios amoroso es el que está moviendo ahí, ¿verdad? La tijera, la podadora, y sabe lo que está haciendo, sabe lo que es mejor para nosotros. Así que, hermanos, confiemos y cooperemos con el Señor cuando Él nos esté podando. Muchas de las veces, ¿verdad?, cuando el Señor está podando nuestra vida, puede resultar confuso para nosotros. Y en lugar, ¿verdad?, de verlo como bendición, lo vemos como un castigo. Pero, hermanos, podar no es castigar. Podar no es un castigo. No significa que Dios está enojado contigo y que te está dando tu merecido cuando te está podando. No. Dios está mirando un potencial en ti que quiere seguir aumentando. ¿Y para qué? Para que la gloria y honra sea para Él. Por eso es que a veces el Señor viene y corta. El Señor, hermanos, nos va podando por medio de los problemas. ¿A quién le gusta, hermanos, tener problemas? A nadie. Pero el Señor usa muchas veces esos problemas para perfeccionarnos, para podarnos. Las presiones, ¿a quién le gusta andar presionado? Que me diga para pasarle algunas de las cosas que vengo cargando. Pues a nadie tampoco. Pero Dios usa las presiones para que tú y yo también nos afirmemos más en Él. Y a veces el Señor, aunque no nos gusta mucho, usa personas para podarnos. Personas que nos dan consejos, que nos guían a la luz de la palabra, que aunque no nos gusta, hoy viene esta hermana a decirme otra vez y sé que tiene razón, pero ya que no me lo diga. Pero Dios usa personas también para podarnos. Dios puede, hermanos, y va a usar cada situación de nuestra vida para ayudarnos a desarrollarnos, siempre y cuando tú y yo tengamos la actitud correcta. Los problemas, una enfermedad, un hijo rebelde, la muerte de un ser querido, puede ser algo que Dios esté usando para podar tu vida. Puede ser algo que Dios esté usando para hacerte fructífero. Algo de eso está usando el Señor, pero si tú no cooperas con Él, no va a haber resultados. No va a haber mucho fruto. Si te resistes, si te rebelas, si te resientes, si te pones quejoso con el Señor, tu carácter no va a ser desarrollado de la manera en que Dios quiere. Así que, mi hermano, con todo el amor te lo digo, nos conviene cooperar con el Señor. Y la última acción, queremos vivir una vida dando mucho fruto. Hay que estar dispuestas a esperar la cosecha. Dice ahí la palabra de Dios en Juan capítulo 15, versículo 5, ciertamente yo soy la vid, dice Jesús. Ustedes son las ramas, los que permanecen. Permanecer es sinónimo de esperar. Dice ahí Jesús, los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto. Y después aclara, porque separados de mí no pueden hacer nada. No pueden hacer nada. Si yo de manera personal quiero que mi vida sea fructífera, debo, como ya vimos, cultivar las raíces, eliminar la hierba mala, cooperar con Dios, pero también esperar la cosecha permaneciendo en el Señor. Desarrollarse, hermanos, crecer para poder dar fruto, toma tiempo. No es algo instantáneo. El crecimiento es un proceso y ese proceso involucra paciencia, involucra saber esperar.
el desarrollo espiritual que Dios quiere que tú alcances es algo, ¿verdad?, que va a llevar su tiempo. Es algo, ¿verdad?, que va a irse haciendo poco a poco. Y la madurez se da lentamente. Jesús nos recuerda en este pasaje que la clave es mantenernos en contacto con Él, depender de Él, vivir para Él, confiar en Él. Esa es la clave, hermano. Si usted quiere dar fruto y dar mucho fruto, debe confiar, permanecer, vivir y depender en todo momento de nuestro Dios. Lo que nos toca hacer a nosotros es esperar. Ahora yo quiero preguntarle, hermano, ¿a cuántos de ustedes les gusta esperar? A nadie. A nadie le gusta esperar, pero es lo que nos toca hacer. Claro, cooperar con Dios, trabajar. Si Él nos dice que hagamos algo, hacerlo, pero luego nos va a tocar esperar. Y mientras estamos esperando hay que permanecer en Dios. Eso es lo que nos toca hacer a nosotros, esperar la cosecha prometida por Dios. Y mientras eso llega, mientras la cosecha, el fruto se produce, nosotros hay que disfrutar de la presencia de nuestro Dios. Nuestro Señor no está esperando que tú y yo seamos perfectos. Quítate esa idea. Dios no quiere ni está esperando que seas perfecto. ¿Por qué? Porque Él sabe que no lo vas a lograr. Pero ¿sabes qué? Dios sí espera que tú y yo seamos productivos, que demos mucho fruto para honra y gloria de Él. Eso sí está esperando el Señor. En eso es en lo que tú y yo debemos estar centrando nuestra atención, en ser productivos para la obra de nuestro Dios. Si tú no estás viendo tanto fruto en tu vida como quisieras, no te desesperes. Si estás haciendo lo primero de cultivar tus raíces, de eliminar la hierba mala, de cooperar con Dios y no ves fruto, no te desesperes. Si no estás haciendo eso, entonces primero ponte a practicarlo. Y mientras lo practicas, crece en tu paciencia. Permanece en el Señor, porque el crecimiento lleva su tiempo. Y el fruto tarde o temprano el Señor lo va a producir. Pero recuerda también, ¿verdad?, que para poder dar fruto y para poder ser productivo, necesitamos primero morir. La semilla, para que dé fruto, primero tiene que morir. Se tiene que abrir. Y nosotros también, si queremos dar fruto, primero necesitamos morir. Jesús en Juan capítulo 12, versículo 24 dijo: les digo la verdad, el grano de trigo, a menos que sea sembrado en la tierra y muera, queda solo. Sin embargo, su muerte producirá muchos granos nuevos, una abundante cosecha de nuevas vidas. Tú quieres ser productivo, primero necesitas morir a ti mismo, morir a querer tú gobernar tu vida, morir a querer hacer tu voluntad solamente. Y luego entonces sí, vas a poder, con la ayuda de Dios, comenzar a vivir una vida productiva. Jesús nos presenta en este pasaje de manera clara que la muerte precede a la vida. Y así como un grano o semilla debe morir para producir fruto, así también nosotros debemos morir a nosotros mismos para producir crecimiento espiritual. La cuestión es que la tendencia humana, la tendencia del hombre y de la mujer es que cada vez, ¿verdad?, que nos desesperamos, desenterramos la semilla. Cada vez que no vemos fruto, ahí vamos y escarbamos a ver cómo va. Y ese desenterrar impide que la semilla crezca y que dé fruto. Nuestra tendencia humana es desesperarnos y revisar la semilla a ver si está progresando, en lugar de esperar, permanecer y confiar en que Dios, aunque tú y yo no lo vemos, Él está haciendo su obra en nuestra vida. Así que, mi hermano, si tú, ¿verdad?, estás queriendo
vivir una vida productiva y le estás pidiendo a Dios que te ayude a dar mucho fruto, espera y confía en el Señor. Estas 4 acciones, hermanos, son a la vez 4 pasos prácticos. ¿A qué me refiero con esto? Que tú y yo los podemos y debemos empezar a implementar en nuestra vida. Si estamos pensando seriamente tener una vida cristiana, productiva y fructífera, necesitamos accionar. Necesitamos tomar una decisión. Así que, hermano, yo termino diciéndote, hoy mismo, comienza con la ayuda de Dios a cultivar tus raíces. Hoy mismo, con la ayuda de Dios, comienza a eliminar de tu vida la hierba mala. Eso que está estorbando y que no permite que crezcas y des fruto, elimínalo. Hoy mismo comienza a cooperar con Dios. Si Él te dice, ve por aquí, ve por ahí, coopera con Él. No le preguntes, ¿por qué? ¿Para qué? Si Él te dice por ahí, tú ve por ahí, confía en Él. Y mientras estás cooperando con Dios, que en tu mente esté que vas a recibir la cosecha que Dios ha prometido. Y necesitas saber esperar. El Señor ha prometido a quienes obedecen su palabra una cosecha grande, una cosecha con mucho fruto. Así que, hermanitos queridos, queremos realmente vivir una vida productiva. Queremos vivir realmente una vida que dé mucho fruto para honra y gloria de nuestro Dios. Hay que poner en práctica estas 4 acciones. Y quiero terminar diciendo que hay una historia real de un científico que en 1968, ¿quién nació por ahí? De los 65, 70. ¿Cuántos años más o menos? 68 para la fecha. Como unos 55, 56. Hace 56 años un científico descubrió en una cueva de los indios un collar de semillas. Un collar con bastantes semillas que tenía, según los estudios que le hizo a este collar, 600 años. Nadie aquí tiene 600 años, ¿o sí? No, ¿verdad? Este collar tenía 600 años y este hombre, al descubrirlo, al estudiarlo, pues le llegó la curiosidad y sembró una de las semillas. Una semilla de 600 años, hermano. La sembró este científico. Sembró esta semilla y ¿qué crees que pasó? Brotó, creció. De 600 años. Esa semilla, una vez que fue sembrada y pasó un tiempo, creció, brotó y dio fruto. Aunque esa semilla, hermanos, estuvo dormida 600 años. Aunque estuvo ahí 600 años en la cueva, al momento de que la sembraron, esa semilla seguía teniendo potencial de vida. Aún estaba en la semilla la capacidad de producir mucho fruto. Por eso que cuando el científico la siembra en la tierra, al paso del tiempo crece, brota y da fruto. Y con esta historia, hermano, quiero decirte que quizá tú has sido un cristiano durante muchos años, durante mucho tiempo, pero has estado como la semilla de esta historia, espiritualmente dormida o dormido la mayor parte del tiempo, sin dar fruto, sin ser realmente productivo para la obra del Señor, sin crecer, sin brotar, sin cumplir tu propósito. Hermano, si este es tu caso, quiero decirte que hoy no es demasiado tarde para ti. Hoy no es demasiado tarde para que tú cambies, para que comiences ahora mismo con la ayuda de Dios y dependiendo de su Espíritu Santo a dar fruto. Y que sea mucho fruto, tal como Dios, el dueño de la obra, lo está esperando. No dejes, hermano, no dejes pasar más tiempo.
No dejes que pasen 600 años, porque para empezar no los vas a vivir. No dejes que pasen más días, más semanas, más meses, más años, sin que tú estés dando fruto para el Señor como Él lo espera. Ahora mismo le puedes decir al Señor ahí en tu lugar en oración, que te ayude, que quieres cooperar con Él, con su plan, con sus propósitos para tu vida. Y estoy seguro de que Dios, en su amor e infinita gracia y misericordia, te dará de su poder para que empieces a crecer y vivir de acuerdo al fruto del Espíritu Santo, siempre y cuando tú se lo pidas. Así que, hermanos, como cierre de esta serie de predicaciones, yo quiero que tú te hagas esa pregunta. ¿Quieres vivir una vida productiva? ¿Quieres vivir una vida dando fruto para honra y gloria de Dios? Si esa es tu oración y el anhelo de tu corazón, aquí están los primeros pasos. Pero también hay que decirle al Señor de manera clara que nos hemos equivocado, que no hemos estado haciendo lo que deberíamos hacer, pero que ya entendimos. A lo mejor un poquito lejano el tiempo, pero ya entendimos que nuestro propósito es dar mucho fruto para su honra y gloria. Así que, hermano, yo te quiero desafiar a que tú el día de hoy, habiendo escuchado este mensaje, y si el Señor está poniendo en tu corazón que ya te despiertes, hazle al de al lado, despierta, hazle en serio, despierta. A lo mejor no se ha dado cuenta que él está dormido o dormida, y necesitamos como iglesia ayudarnos, porque el Señor no nada más espera que uno crezca, sino que toda su iglesia crezca y le dé mucho fruto. Así que, hermanos, si tú, ¿verdad?, estás sintiendo aquí en tu corazón, en tu vida, que Dios está poniendo esto en tu mente y que ya no postergues más esa decisión y quisieras, ¿verdad?, tomar esta oportunidad que Dios te da, yo quiero, hermano, invitarte a que ahí en tu lugar tú estés orando con el Señor, a que me puedas, ¿verdad?, indicar también para que yo pueda orar por ti. Mi oración no va a hacer algo en ti, pero te va a ayudar, ¿verdad?, a que tú puedas crecer, a que el Señor, ¿verdad?, te vaya confirmando. Y sobre todo, ¿verdad?, yo voy a saber que tu deseo y tu anhelo es crecer y vivir una vida productiva. Y entonces sí, te voy a empezar a ayudar, a capacitar con la palabra de nuestro Dios, para que tu vida sea una vida que produzca mucho fruto para nuestro Señor. Así que, hermanos, ¿cuántos de los que estamos aquí queremos tomar esta decisión de ser fructíferos y productivos para nuestro Dios y para su obra? ¿Cuántos que levantando su mano bien en alto le dicen al Señor: Señor, hoy me decido a crecer, me decido a cultivar mis raíces, a eliminar la hierba mala, a cooperar contigo y sobre todo a esperar tu cosecha? Si ese es el anhelo de tu corazón y con tu mano en alto, te invito a que también ahí te pongas de pie y vamos a orar juntos y pedirle a Dios que Él haga su obra y que Él, ¿verdad?, nos dé la cosecha a su debido tiempo y que sea para honra y gloria de su nombre solamente. Así que ahí en tu lugar ponte de pie y vamos a orar juntos, cerrando nuestros ojos y uniéndonos en esta palabra de oración. Señor, gracias. Gracias, Padre, porque nos das la oportunidad de como iglesia terminar una serie de predicaciones. Y gracias, Señor, porque semana a semana tu palabra no ha faltado. Tu palabra ha estado produciendo fruto, cambiando vidas, transformando mente y corazón de cada uno de mis hermanos que estamos aquí presentes. Señor, gracias, Padre, porque el día de hoy sin duda el desafío es claro, es directo, Señor, allá no vivir una vida dormida espiritualmente, allá no vivir una vida, ¿verdad?, malgastando nuestros recursos, nuestro tiempo, nuestros talentos, sino vivir una vida productiva, enfocada en dar mucho fruto para ti, Señor. Gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos que toma esta decisión del día de hoy, cooperar contigo, del día de hoy cultivar, Señor, esas raíces, afirmando, Señor, nuestra vida espiritual
Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que está tomando la decisión de eliminar esas hierbas malas. Sabemos, Señor, que va a ser un proceso desgastante, que va a ser un proceso a lo mejor lento, pero Señor, con tu ayuda vamos a poder llegar al final de ese proceso. Señor, ayúdanos a eliminar esas hierbas malas. Danos la fuerza que viene de tu Espíritu Santo, ese poder para eliminar esas distracciones, esas preocupaciones, esas riquezas o placeres de la vida humana y terrenal. Señor, ayúdanos a cooperar contigo, a obedecer tu palabra, a no renegar, a no cuestionar, sino a ser obedientes, Señor. Y ayúdanos sobre todo a permanecer en ti. Porque, Padre, reconocemos, separados de ti, nada hemos hecho, nada vamos a hacer y nada podemos, Señor, lograr. Reconocemos, Padre, que queremos permanecer en ti. Y en nuestra oración, aquí cada uno te lo está diciendo. Ayúdanos a permanecer en ti, a enamorarnos de ti, a vivir para ti, a confiar en ti, a depender de ti y sobre todo a esperar en ti. Y Señor, que todo ese fruto, toda esa cosecha, toda esa producción que tu iglesia Bautista Betel, cada familia y cada hermano va a tener, sea única y exclusivamente para ti, para honra y gloria de tu nombre, pero también para el extendimiento de tu reino aquí en Ciudad Acuña. Señor, gracias por mis hermanos. Habla a sus vidas, diles lo que tienen que hacer, muéstrales, Señor, la manera y permítenos a cada uno de nosotros ayudarnos, darnos la mano para crecer y dar mucho fruto como tú lo estás esperando. Te pedimos, Señor, todo esto en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén.